En la primavera de 1992. Recuerdo que fue por Pascua. Un fenómeno extraordinario ocurrió en mi vida. Dios empezó a hablar con usted. A través mío. Me explicaré. En aquella época era muy infeliz. Personal, profesional y emocionalmente. Sentía que mi vida era un fracaso a todos los niveles. Dado, desde hacía años, había adquirido el hábito de escribir mis pensamientos en forma de cartas, que normalmente nunca enviaba. Cogí mi fiel cuaderno de papel amarillo tamaño folio, y empecé a volcar mis sentimientos. Esa vez, en lugar de escribir otra carta a otra persona, de la que yo imaginaba ser una víctima, pensé que iría directamente a la fuente, directamente al mayor victimizador de todos. Decidí escribir una carta a Dios. Fue una carta rencorosa, apasionada, llena de confusiones, deformaciones y condenas, y un montón de enojosas preguntas. ¿Por qué mi vida no funcionaba? ¿Qué haría que llegara a funcionar? ¿Por qué no lograba ser feliz en mis relaciones? Siempre iba a escapárseme la experiencia de disponer de suficiente dinero. Finalmente, y sobre todo, ¿qué había hecho yo para merecer una vida de continua lucha, como la que tenía? Para mi sorpresa, cuando he acabado de garabatear toda mi amargura, mis preguntas sin respuesta, y me disponía a dejar la pluma, mi mano se quedó suspendida sobre el papel, como si la sostuviera una fuerza invisible. De repente, la pluma empezó a moverse por sí misma. No sabía en absoluto lo que estaba a punto de escribir, pero parecía que iba a acudir una idea, de modo que decidí dejarme llevar. Y lo que salió fue: ¿realmente deseas una respuesta a todas esas preguntas? ¿O simplemente te estás desahogando? Parpadeé, y entonces surgió una respuesta en mi mente. La escribí también. Las dos cosas. Es verdad que me estoy desahogando. Pero, si esas preguntas tienen respuesta, tan cierto es que quiero oírlas, como que hay infierno. Muchas cosas son ciertas. Como que hay infierno. Pero, ¿no sería más agradable que lo fueran, como que hay cielo? Y escribí. ¿Qué se supone que significa eso? Sin que yo lo supiera, había empezado una conversación. Y, más que escribir por mi cuenta, estaba escribiendo al dictado. Este dictado duró 3 años. Y durante ese tiempo, no tenía la menor idea de cómo acabaría. Las respuestas a las preguntas que yo expresaba en el papel no me llegaban, hasta que no terminaba de escribir completamente cada pregunta, y apartaba mis propios pensamientos. A menudo, las respuestas me llegaban más deprisa de lo que podía escribir. Entonces tenía que garabatear rápidamente para no quedarme atrás. Cuando me sentía confuso, o desaparecía la sensación de que las palabras me llegaban de otra parte, dejaba la pluma, e interrumpía el diálogo, hasta que de nuevo me sentía inspirado. Lo siento. Es la única palabra que realmente resulta apropiada para volver a coger mi cuaderno de papel amarillo tamaño folio, y reanudar la transcripción. Esas conversaciones todavía duran en el momento en que estoy escribiendo esto, y la mayor parte se encuentra en las siguientes páginas, las cuales contienen un asombroso diálogo que al principio no podía creer, que luego supuse que me resultaría personalmente valioso, pero que ahora comprendo que estaba destinado a otras personas, y no solo a mí. Estaba destinado a usted, y a cualquiera que acceda a este material, puesto que mis preguntas son también las suyas. Deseo que intervenga en este diálogo lo antes posible, ya que lo realmente importante no es mi historia, sino la suya. Es la historia de su vida la que aquí se presenta. Y si este material es importante, lo es para su experiencia personal. De lo contrario, no estaría usted aquí, con él en las manos, en este momento. Así pues, vamos a iniciar el diálogo con una pregunta que me había estado formulando durante mucho tiempo. ¿Cómo habla Dios? ¿Y a quién? Cuando la planteé, aquí la respuesta que obtuve: hablo a todo el mundo, constantemente. La cuestión no es a quién hablo, sino quién me escucha. Intrigado, le pedí a Dios que me lo explicara mejor. Y esto es lo que dijo. En primer lugar, vamos a cambiar la palabra hablar por la palabra comunicarse. Eso terminó mucho mejor. Resulta más completo,
y más apropiado. Cuando tratamos de hablar a otros, tú a mí, yo a ti, inmediatamente nos vemos restringidos por la increíble limitación de las palabras. Por esta razón, no me comunico únicamente con palabras. En realidad, rara vez lo hago. Mi modo usual de comunicarme es por medio del sentimiento. El sentimiento es el lenguaje del alma. Si quieres saber hasta qué punto algo es cierto para ti, presta atención a lo que sientes al respecto. A veces, los sentimientos son difíciles de descubrir, y con frecuencia, aún más difíciles de reconocer. Sin embargo, en tus más profundos sentimientos, se oculta tu más alta verdad. El truco está en llegar a dichos sentimientos. Te mostraré cómo. De nuevo, si tú quieres. Le dije a Dios que sí quería, pero que en ese momento deseaba aún más una respuesta completa y detallada a mi primera pregunta. Teki, lo que Dios me dijo. También me comunicó con el pensamiento. El pensamiento y los sentimientos no son lo mismo, aunque pueden darse al mismo tiempo. Al comunicarme con el pensamiento, a menudo utilizo imágenes. Por ello, los pensamientos resultan más efectivos como herramientas de comunicación que las simples palabras. Además de los sentimientos y pensamientos, utilizo también el vehículo de la experiencia, que es un magnífico medio de comunicación. Y finalmente, cuando fallan los sentimientos, los pensamientos y la experiencia, utilizo las palabras. En realidad, las palabras resultan el medio de comunicación menos eficaz. Están más sujetas a interpretaciones equivocadas, y muy a menudo a malentendidos. ¿Y eso por qué? Pues debido a lo que son las palabras. Estas son simplemente expresiones, ruidos que expresan sentimientos, pensamientos y experiencia. Son símbolos, signos, insignias. No son la verdad, no son el objeto real. Las palabras le pueden ayudar a uno a entender algo. La experiencia le permite conocerlo. Sin embargo, hay algunas cosas que uno no puede experimentar. Por eso os he dado otras herramientas de conocimiento. Son los llamados sentimientos, y también los pensamientos. La suprema ironía del asunto es que vosotros hayáis dado tanta importancia a la palabra de Dios, y tan poca a la experiencia. En efecto, dais tan poco valor a la experiencia que, cuando vuestra experiencia de Dios difiere de lo que habéis oído sobre Dios, automáticamente desecháis la experiencia, y os quedáis con las palabras, cuando debería ser precisamente lo contrario. Vuestra experiencia y vuestros sentimientos sobre algo representan lo que efectiva e intuitivamente sabéis acerca de ello. Las palabras únicamente pueden aspirar a simbolizar lo que sabéis, y a menudo pueden confundir lo que sabéis. Así pues, esas son las herramientas con las que yo me comunico, aunque no sistemáticamente, pues ni todos los sentimientos, ni todos los pensamientos, ni toda la experiencia, ni todas las palabras proceden de mí. Muchas palabras han sido pronunciadas por otros en mi nombre. Muchos pensamientos y muchos sentimientos han sido promovidos por causas que no son resultado directo de mi creación. Y muchas experiencias se derivan también de dichas causas. La cuestión consiste en discernir. La dificultad estriba en saber la diferencia entre los mensajes de Dios y los que proceden de otras fuentes. Esta distinción resulta sencilla con la aplicación de una regla básica. Vuestro pensamiento más elevado, vuestra palabra más clara, vuestro sentimiento más grandioso, son siempre míos. Todo lo demás procede de otra fuente. Con ello se facilita la labor de diferenciación, ya que no debería resultar difícil, ni siquiera para el principiante, identificar lo más elevado, lo más claro, y lo más grandioso. No obstante, te daré algunas directrices. El pensamiento más elevado es siempre aquel que encierra alegría. Las palabras más claras son aquellas que encierran verdad. El sentimiento más grandioso es el llamado amor. Alegría, verdad, amor. Los tres son intercambiables, y cada uno lleva siempre a los otros. No importa en qué orden se encuentren. Una vez determinado, utilizando estas directrices, qué mensajes son míos, y cuáles proceden de otra fuente, lo único que falta es saber si mis mensajes serán tenidos en cuenta. La mayoría de mis mensajes no lo son. Algunos
porque parecen demasiado buenos para ser verdad. Otros, porque parece demasiado difícil seguirlos. Muchos, debido simplemente a que se entienden mal. La mayoría, porque no se reciben. Mi mensajero más potente es la experiencia, e incluso a esta la ignoráis. Especialmente a esta la ignoráis. Vuestro mundo no se hallaría en el estado en que se encuentra, si simplemente hubierais escuchado a vuestra experiencia. El resultado de que no escuchéis a vuestra experiencia, es que seguís reviviéndola, una y otra vez, puesto que mi propósito no puede verse frustrado, ni mi voluntad ignorada. Tenéis que recibir el mensaje, antes o después. Sin embargo, no os forzaré, nunca os coaccionaré, ya que os he dado el libre albedrío, la facultad de hacer lo que queráis, y nunca jamás os lo quitaré. Así pues, seguiré enviándoos los mismos mensajes una y otra vez, a lo largo de milenios, y a cualquier rincón del universo en el que habitéis. Seguiré enviando infinitamente mis mensajes, hasta que los hayáis recibido, y los hayáis escuchado con atención, haciéndolos vuestros. Mis mensajes pueden venir bajo un centenar de formas, en miles de momentos, durante 1.000.000 de años. No podéis pasarlos por alto, si realmente escucháis. No podéis ignorarlos una vez los hayáis oído verdaderamente. De este modo, nuestra comunicación empezará en serio, ya que en el pasado, únicamente me habéis hablado, me habéis rezado, habéis intercedido ante mí, me habéis suplicado. Pero ahora puedo responderos siquiera, sea como lo estoy haciendo en este momento. ¿Cómo puedo saber que esta comunicación procede de Dios? ¿Cómo sé que no se trata de mi propia imaginación? ¿Qué diferencia habría? ¿No ves que puedo utilizar tu imaginación con la misma facilidad que cualquier otro medio? Te traeré los pensamientos, palabras o sentimientos exactamente apropiados, y en un determinado momento, precisamente cuando me venga bien para mi propósito, utilizaré alguna sentencia, o varias. Sabrás que esas palabras proceden de mí, porque tú, espontáneamente, no has hablado nunca con tanta claridad. Si hubieras hablado ya con claridad de tales asuntos, no te preguntarías acerca de ellos. ¿Con quién se comunica Dios? Se trata de personas especiales, en momentos especiales. Todo el mundo es especial, y todos los momentos son buenos. No hay ninguna persona que sea más especial que otra, ni ningún momento que sea más especial que otro. Mucha gente decide creer que Dios se comunica de maneras especiales, y únicamente con personas especiales. Esto libera a las masas de la responsabilidad de escuchar mi mensaje, y aún más de aceptarlo. Esa es otra cuestión, y les permite quedarse con lo que dicen otros. No tenéis que escucharme puesto que ya habéis decidido que otros me han oído acerca de todos los asuntos, y tenéis que oírlos a ellos. Al escuchar lo que otras personas piensan que me han oído decir, vosotros no tenéis que pensar en absoluto. Esta es la razón principal de que la mayoría de la gente eluda mis mensajes a nivel personal. Si uno reconoce que recibe mis mensajes directamente, entonces es responsable de interpretarlos. Es mucho más seguro, y mucho más fácil aceptar la interpretación de otros, aunque se trate de otros que han vivido hace 2000 años, que tratar de interpretar el mensaje que uno puede muy bien estar recibiendo en este mismo momento. No obstante, te propongo una nueva forma de comunicación con Dios. Una comunicación de doble dirección. En realidad, eres tú quien me la ha propuesto a mí, ya que he venido a ti, en esta forma, aquí y ahora, en respuesta a tu llamada. Porque algunas personas, como, por ejemplo, Jesucristo, parecen escuchar más lo que tú comunicas que otras. Porque algunas personas están verdaderamente dispuestas a escuchar, están dispuestas a oír, y están dispuestas a permanecer abiertas a la comunicación, aun cuando lo que oyen parezca espantoso, disparatado, o manifiestamente equivocado. Debemos escuchar a Dios aun en el caso de que lo que diga nos parezca equivocado, especialmente cuando parece equivocado. Si creéis que estáis en lo cierto respecto de algo, ¿para qué necesitáis hablar con Dios? Seguid adelante, actuando según vuestro entender. Pero observad lo que habéis estado haciendo desde el principio de los tiempos.
y mirad cómo es el mundo. Evidentemente, en algo habéis fallado, y es obvio que hay algo que no entendéis. Lo que sí entendéis ha de pareceros correcto, puesto que correcto es su término que utilizáis para designar aquello con lo que estáis de acuerdo. Por lo tanto, aquello que se os escapa aparecerá, en un primer momento, como equivocado. La única manera de adelantar en esto es preguntándose uno misma: ¿qué pasaría si todo lo que considero equivocado fuese realmente correcto? Todos los grandes científicos conocen esta pregunta. Lo que hace el científico no es simplemente trabajar. El científico cuestiona todos los presupuestos y prejuicios. Todos los grandes descubrimientos han surgido de la voluntad, de la capacidad de no estar en lo cierto. Y eso es lo que se necesita en este caso. No podéis conocer a Dios hasta que hayáis dejado de deciros a vosotros mismos que ya conocéis a Dios. No podéis escuchar a Dios hasta que dejéis de pensar que ya habéis escuchado a Dios. No puedo deciros mi verdad hasta que vosotros dejéis de decirme las vuestras. Pero mi verdad acerca de Dios procede de ti. ¿Quién lo ha dicho? Otros. ¿Qué otros? Predicadores, vicarios, rabinos, sacerdotes, libros, la Biblia, por amor de Dios. Esas no son fuentes autorizadas. No lo son. No. Entonces, ¿qué hay que y lo sea? Escucha tus sentimientos. Escucha tus pensamientos más elevados. Escucha tu experiencia. Cada vez que una de estas tres cosas difiera de lo que te han dicho tus maestros, o has leído en tus libros, olvida las palabras. Las palabras constituyen el vehículo de verdad menos fiable. Hay tantas cosas que quiero decirte, tantas cosas que deseo preguntarte, que no sé por dónde empezar. Por ejemplo, ¿por qué no te revelas? Si de verdad hay un Dios, y eres tú, ¿por qué no te revelas de un modo que todos podamos entenderlo? Ya lo he hecho, una y otra vez. Estoy haciéndolo de nuevo aquí y ahora. No. Me refiero a una forma de revelación que resulte incuestionable, que no se pueda negar. ¿Cómo cuál? Como apareciendo ahora mismo ante mi vista. Lo estoy haciendo. ¿Dónde? Donde quiera que mires. No. Yo quiero decir de un modo indiscutible. De un modo que ningún hombre pueda negar. ¿De qué modo sería? ¿Bajo qué forma o aspecto me harías aparecer? Bajo la forma o aspecto que realmente tengas. Eso sería imposible, ya que no poseo una forma o aspecto que podáis comprender. Puedo adoptar una forma o aspecto que podáis comprender, pero entonces todos supondrían que lo que han visto es la sola y única forma y aspecto de Dios, en lugar de una forma y aspecto de Dios, una entre muchas. La gente cree que yo soy como me ven, en lugar de como no me ven. Pero yo soy el gran invisible. No, lo que me hago será a mí mismo en un momento determinado. En cierto sentido, yo soy lo que no soy. Y es de este no ser de donde vengo, y a donde siempre retorno. Pero cuando vengo bajo una u otra forma determinada, una forma bajo la que creo que la gente puede comprenderme, entonces la gente me atribuye esa forma para siempre jamás. Y si viniera bajo cualquier otra forma, ante cualesquiera otras personas, los primeros dirían que no habría aparecido ante los segundos, ya que no me habría mostrado a los segundos igual que a los primeros, ni les habría dicho las mismas cosas. De modo, ¿cómo iba a ser yo? Como puedes ver, no importa bajo qué forma, o de qué manera me revele. Cualquiera que sea la manera que elija, o la forma que adopte, ninguna de ellas resultará incuestionable. Pero si tú hicieras algo que evidenciara la verdad de quién eres más allá de cualquier duda o interrogante, habría todavía quienes dijeran que es cosa del diablo, o simplemente de la imaginación de alguien, o de cualquier causa distinta de mí. Si me revelara como Dios Todopoderoso, Rey de los cielos y la tierra, y moviera montañas para demostrarlo, habría quienes dirían: debe de ser cosa de Satanás. Y eso es lo que sucedería, puesto que Dios no se revela a sí mismo por o a través de la observación externa, sino de la experiencia interna.
Y cuando la experiencia interna ha revelado al propio Dios, la observación externa resulta innecesaria. Y cuando la observación externa es necesaria, entonces no resulta posible la experiencia interna. Así pues, si se pide la revelación, entonces no puede darse, puesto que el acto de pedir constituye una afirmación de que aquella falta, de que no se está revelando nada de Dios. Esta afirmación produce la experiencia, ya que vuestro pensamiento sobre algo es creador y vuestra palabra es productora, y vuestro pensamiento y vuestra palabra juntos resultan magníficamente eficaces en tanto dan origen a vuestra realidad. Por lo tanto, experimentaréis que Dios no se ha revelado, ya que, si lo hubiera hecho no se lo pediríais. ¿Significa eso que no puedo pedir nada que desee? Me estás diciendo que rezar por algo en realidad aleja ese algo de nosotros. Esta es una pregunta que ha sido respondida a través de los siglos, y que ha sido respondida cada vez que se ha formulado, pero no habéis escuchado la respuesta, o no queréis creerla. Responderé de nuevo, con palabras de hoy, en un lenguaje actual, de la siguiente manera: no tendréis lo que pedís, ni podéis tener nada de lo que queráis. Y ello, porque vuestra propia petición es una afirmación de vuestra carencia, y el decir que queréis una cosa únicamente sirve para producir esa experiencia concreta, la carencia, en vuestra realidad. Por lo tanto, la oración correcta no es nunca de súplica, sino de gratitud. Cuando dais gracias a Dios por adelantado por aquello que habéis decidido experimentar en vuestra realidad, estáis efectivamente reconociendo que eso está ahí, en efecto. La gratitud es, pues, la más poderosa afirmación dirigida a Dios. Una afirmación a la que yo habré contestado incluso antes de que me la formuléis. Así pues, no supliquéis nunca. Antes bien, agradeced. Pero, ¿qué ocurre si yo agradezco algo a Dios por adelantado, y luego eso no aparece nunca? Eso podría llevar al desencanto y la amargura. La gratitud no puede utilizarse como una herramienta con la cual manipular a Dios, un mecanismo con el que engañar al universo. No podéis mentiros a vosotros mismos. Vuestra mente sabe la verdad de vuestros pensamientos. Si decís gracias, Dios mío, por esto, y lo otro, y al mismo tiempo está claro que eso no está en vuestra realidad presente, estáis suponiendo que Dios es menos claro que vosotros, y, por lo tanto, produciendo esa realidad en vosotros. Dios sabe lo que vosotros sabéis, y lo que vosotros sabéis es lo que aparece en vuestra realidad. Pero entonces, ¿cómo puedo estar realmente agradecido por algo si sé que eso no está presente? Fe. Si tienes, aunque solo sea la fe equivalente a un grano de mostaza, moverás montañas. Sabrás que eso está presente, porque yo digo que está presente, porque yo digo, incluso, antes de que me preguntes, habré respondido, porque yo digo, y os lo he dicho de todas las maneras concebibles, a través de cualquier maestro que me puedas mencionar, que, sea lo que queráis, si lo queréis en mi nombre, así será. Sin embargo, hay tanta gente que dice que sus oraciones han quedado sin respuesta. Ninguna oración, y una oración no es más que una ferviente afirmación de lo que ya es, queda sin respuesta. Cualquier oración, cualquier pensamiento, cualquier afirmación, cualquier sentimiento, es creador. En la medida en que sea fervientemente sostenido como una verdad, en esa misma medida, se hará manifiesto en vuestra experiencia. Cuando se dice que una oración no ha sido respondida, lo que realmente ocurre es que el pensamiento, palabra o sentimiento sostenido de modo más ferviente, ha llegado a ser operativo. Pero lo que has de saber, y ese es el secreto, es que detrás del pensamiento se halla siempre otro pensamiento, el que podríamos llamar pensamiento promotor, que es el que controla el pensamiento. Por lo tanto, si rogáis y suplicáis, parece que existe una posibilidad mucho menor de que experimentéis lo que pensáis que habéis decidido, puesto que el pensamiento promotor que se halla detrás de cada súplica es el de que en ese momento no tenéis lo que deseáis. Ese pensamiento promotor se convierte en vuestra realidad. El único pensamiento promotor que pueda ignorar este pensamiento es uno fundado en la fe,
en que Dios concederá cualquier cosa que se le pida, sin falta. Algunas personas poseen este tipo de fe, pero muy pocas. El proceso de la oración resulta mucho más fácil cuando, en lugar de creer que Dios siempre dirá sí a cada petición, se comprende intuitivamente que la propia petición no es necesaria. Entonces, la oración se convierte en una plegaria de acción de gracias. No es en absoluto una petición, sino una afirmación de gratitud por lo que ya es. Cuando dices que una oración es una afirmación de lo que ya es, estás diciendo que Dios no hace nada, que todo lo que ocurre después de una oración es un resultado de la acción de rezar. Si crees que Dios es un ser omnipotente que escucha todas las oraciones, y responde sí a unas, no a otras, y ya veremos al resto, estás equivocado. ¿Por qué regla de tres decidiría Dios? Si crees que Dios es quien crea y decide todo lo que afecta a vuestra vida, estás equivocado. Dios es el observador, no el creador. Y Dios está dispuesto a ayudaros a vivir vuestra vida, pero no de la manera que supondríais. La función de Dios no es crear, o dejar de crear, las circunstancias o condiciones de vuestra vida. Dios os ha creado a vosotros, a imagen y semejanza suya. Vosotros habéis creado el resto, por medio del poder que Dios os ha dado. Dios creó el proceso de la vida, y la propia vida tal como la conocéis. Pero Dios os dio libre albedrío, para hacer con la vida lo que queráis. En este sentido, vuestra voluntad respecto a vosotros es la voluntad de Dios respecto a vosotros. Estáis viviendo vuestra vida del modo como la estáis viviendo, y yo no tengo ninguna preferencia al respecto. Esta es la grandiosa ilusión de la que participéis. Que Dios se preocupa de un modo u otro por lo que hacéis. Yo no me preocupo por lo que hacéis, y eso os resulta difícil de aceptar. Pero, os preocupéis vosotros por lo que hacen vuestros hijos cuando les dejáis salir a jugar. Es importante para vosotros, si juegan al correr, que te pillo, al escondite, o a disimular. No, no lo es, porque sabéis que están perfectamente seguros, ya que les habéis dejado en un entorno que consideráis favorable y adecuado. Por supuesto, siempre confiaréis en que no se lastimen, y si lo hacen, haréis bien en ayudarles, curarles, y permitirles que se sientan de nuevo seguros, que sean felices de nuevo, que vuelvan a jugar otro día. Pero tampoco ese otro día os preocupará, si deciden jugar al escondite, o a disimular. Por supuesto, les diréis que juegos son peligrosos. Pero no podréis evitar que vuestros hijos hagan cosas peligrosas. Al menos, no siempre. No para siempre. No en todo momento desde ahora, hasta su muerte. Los padres juiciosos lo saben. Pero los padres nunca dejan de preocuparse por el resultado. Esta dicotomía, no preocuparse excesivamente por el proceso, pero sí por el resultado, describe con bastante aproximación la dicotomía de Dios. Pero Dios, en un sentido, no siempre se preocupa por el resultado, no por el resultado final. Y ello, porque el resultado final está asegurado. Y esta es la segunda gran ilusión del hombre. Que el resultado de la vida es dudoso. Es esta duda, acerca del resultado final, la que ha creado a vuestro mayor enemigo. El temor. Si dudáis del resultado, entonces dudaréis del Creador. Dudaréis de Dios. Y si dudáis de Dios, entonces viviréis toda vuestra vida en el temor y la culpa. Si dudáis de las intenciones de Dios, y de su capacidad de producir este resultado final, entonces, ¿cómo podréis descansar nunca? ¿Cómo podréis nunca hallar realmente la paz? Sin embargo, Dios posee pleno poder para encajar las intenciones con los resultados. No podréis ni queréis creer en ello, aunque afirméis que Dios es todopoderoso. Y, en consecuencia, habéis de crear en vuestra imaginación un poder igual a Dios, con el fin de encontrar una manera de que la voluntad de Dios se vea frustrada. Así habéis creado en vuestra mitología el ser al que llamáis el diablo. Incluso habéis imaginado a Dios en guerra con ese ser, pensando que Dios resuelve sus problemas del mismo modo que vosotros. Por fin, ¿habéis imaginado realmente que Dios podría perder esa guerra? Todo esto viola lo que decís que sabéis acerca de Dios,
Pero eso no importa. Vivís vuestra ilusión, y de este modo, sentís vuestro temor, debido a vuestra decisión de dudar de Dios. Pero, ¿qué ocurriría si tomaras una nueva decisión? ¿Cuál sería entonces el resultado? Deja que te diga algo. Deberías vivir como Buda, como Jesús, como lo hicieron todos los santos, que siempre habéis idolatrado. Sin embargo, como ocurrió con la mayoría de los santos, la gente no te entendería. Y cuando trataras de explicar tu sensación de paz, tu alegría de vivir, tu éxtasis interior, ellos oirían tus palabras, pero no te escucharían. Tratarían de repetir tus palabras, pero las acrecentarían. Se asombrarían de que tuvieras lo que ellos no pueden encontrar. Y entonces se volverían envidiosos. Pronto, la envidia se convertiría en rabia, y en su furor tratarían de convencerte de que eras tú quien no entendía a Dios. Y si fracasaran a la hora de arrancarte tu alegría, tratarían de hacerte daño. Tan enorme sería su rabia. Y cuando tú les dijeras que eso no te importaba, que ni siquiera la muerte podría privarte de tu alegría, ni cambiaría tu verdad, seguramente te matarían. Entonces, cuando vieran con qué paz aceptabas la muerte, te llamarían santo, y te amarían de nuevo. Y ello, porque está en la naturaleza de las personas amar, luego destruir, y luego amar de nuevo a aquello que más aprecian. Pero, ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos? Todos los actos humanos están motivados, a su nivel más profundo, por una de estas dos emociones, el temor o el amor. En realidad existen solo dos emociones, solo dos palabras en el lenguaje del alma. Son los extremos opuestos de la gran polaridad que yo creé cuando produje el universo, y vuestro mundo, tal como hoy lo conocéis. Estos son los dos aspectos, alfa y omega, que permiten la existencia del sistema que llamáis relatividad. Sin estos dos aspectos, sin estas dos ideas sobre las cosas, no podría existir ninguna otra idea. Todo pensamiento humano, toda acción humana, se basa o bien en el amor, o bien en el temor. No existe ninguna otra motivación humana, y todas las demás ideas no son, sino derivados de estas dos. Son simplemente versiones distintas, diferentes variaciones del mismo tema. Piensa en ello detenidamente, y verás que es verdad. Eso es lo que he llamado pensamiento promotor. Es tanto un pensamiento de amor como de temor. Este es el pensamiento, se oculta detrás del pensamiento, a su vez, se oculta detrás del pensamiento. Es el primer pensamiento. Es la fuerza principal. Es la energía primaria que mueve el motor de la experiencia humana. Y como el comportamiento humano produce una experiencia repetida tras otra, de ahí por qué los humanos aman, luego destruyen, y luego aman de nuevo. Siempre con este movimiento pendular de una emoción a la otra. El amor promueve el temor, que promueve el amor, que promueve el temor, y la razón se halla en la primera mentira, una mentira que sostenéis, como si fuera la verdad sobre Dios, de que no se puede confiar en Dios, de que no se puede contar con el amor de Dios, de que el hecho de que Dios os acepte está condicionado, por tanto, de que el resultado final es dudoso. Entonces, si no podéis contar con que el amor de Dios está siempre ahí, ¿con el amor de quién podréis contar? Si Dios se retira, y se aparta cuando vosotros no actuáis correctamente, ¿no lo harán los simples mortales? Y así, es como en el momento en que prometéis vuestro más elevado amor, abrís la puerta a vuestro mayor temor. Y ello, porque lo primero que os preocupa después de decir te amo es, si vais a escuchar lo mismo. Y si lo escucháis, entonces empezáis inmediatamente a preocuparos por la posibilidad de perder ese amor que acabáis de encontrar. Así toda acción se convierte en reacción, de defensa ante la pérdida, incluso cuando tratáis de defenderos ante la pérdida de Dios. Pero si supierais quiénes sois, que sois el ser más magnífico, notable y espléndido que Dios ha creado nunca, no habríais de sentir temor nunca, ya que, ¿quién puede negar esa maravillosa magnificencia? Ni siquiera Dios podría criticar a un ser así. Pero no sabéis quiénes sois, y pensáis que sois mucho menos.
¿De dónde habéis sacado la idea de que sois cualquier cosa menos magníficos? De las únicas personas cuya palabra aceptaríais plenamente. De vuestra madre, y de vuestro padre. Estas son las personas que más os aman. ¿Por qué habrían de mentiros? Sin embargo, ¿no os han dicho que sois demasiado tal cosa, y no suficientemente tal otra? ¿No os han recordado que tenéis que pasar desapercibidos? ¿No os han regañado en algunos de vuestros momentos de mayor euforia? ¿Y no os han animado a desechar algunas de vuestras ideas más descabelladas? Estos son los mensajes que habéis recibido, y, aunque no satisface los criterios, y, por tanto, no son mensajes de Dios, también podían haberlo sido, puesto que proceden, sin duda alguna, de los dioses de vuestro universo.